This call is now being recorded. Pues hermanos, damos gracias al Señor por estos tiempos que hemos apartado para el estudio de la palabra de Dios. Realmente es muy importante entender la teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Es poner en orden, en completo orden, en su completo contexto, lo que la Biblia nos dice acerca del plan de redención, acerca del plan de salvación. Nosotros somos pecadores. Esta mente finita no alcanza a entender la magnitud de una salvación tan grande como lo hizo el Señor Jesucristo. Y eso es lo que hemos venido viendo desde Génesis hasta el libro que vamos a llegar hoy, que es el libro de Ruth. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Ruth. Vimos en Génesis que Jesús es la simiente de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. Vimos en Éxodo que Él es el Cordero de la Pascua. Allí en Éxodo 12. Vimos en Levítico que Él es nuestro sumo sacerdote. En Números es la Shekinah, la nube de Jehová. Deuteronomio, Él es el profeta semejante a Moisés. Y vimos en Josué que Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Él es nuestro juez, nuestro legislador. Y ya aquí en el libro de Ruth vamos a empezar a ver ciertas características acerca de lo que Dios tiene para decirnos en el plan de redención, en el único plan de redención. Antes de comenzar cualquier libro, siempre damos un contexto amplio para poder llegar a poco a mirarlo con lupa. Quisiéramos hacerlo versículo a versículo, pero sabemos perfectamente que el tiempo no da, aunque hemos ampliado el tiempo. Nos hemos ya demorado cada vez más con el libro. Y esta noche vamos a ver en el libro de Ruth algo muy hermoso que se llama la providencia de Dios. La providencia de Dios. Ruth cumple una función muy importante en el desarrollo del argumento central en el plan de salvación. Este libro tiene todo que ver con la promesa hecha por Dios allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y también tienen todo que ver con el pacto que Dios hizo a Abraham allí en Génesis 12. Ruth tiene que ver con la trama general de la historia de la redención. Algo que nos debe llamar la atención en el libro de Ruth es que es una historia humana acerca de personas ordinarias, como una historia divina acerca de las acciones de Dios, ya que hay planes humanos permitidos por la providencia divina a lo largo de todo el libro. Llama nuestra atención que el libro lleva como título el nombre de una mujer, y eso debe sorprendernos. Y la mujer no es judía, sorprendernos aún más, es gentil. Ya vimos el libro de Josué y el libro de Jueces. Vimos cuál es la importancia de la tierra prometida, y aquí vamos a ver una familia que está dentro de esa tierra prometida y sale de esa tierra. La tierra que fluye leche y miel no está dando lo que el pueblo necesita y ellos la dejan. Qué gran contraste que vimos con Josué. Lo que se supone sería el libro de Jueces, la hermosa conquista acerca de la tierra prometida. Aquí vamos a ver ciertos apartes de por qué no. Cada capítulo introduce un personaje. Son 4 capítulos en el libro de Ruth. Y un gran hombre de Dios, el cual me está enseñando ahorita acerca del libro de Ruth, bosquejeó el libro de Ruth de la siguiente manera. Capítulo 1 dice: hola, les presento a Ruth. Capítulo 2 dice: hola, les presento a Booz. Capítulo 3, hola, les presento al Redentor. Y capítulo 4 dice: hola, les presento a David. Pero lo que vamos a ver en esta noche, esa larga introducción del libro de Ruth, es de dónde venía Ruth, a dónde fue Noemí, Elimelech, Malón y Pelión. No, Malón y Kelión. Moab, un enemigo permanente de Israel. Este país se originó cuando Lot se convirtió en padre de Moab a través de una unión de relación sexual entre parientes o con su hija mayor. Eso lo vimos en Génesis capítulo 19.
Siglos más tarde, los judíos encontraron oposición por parte de Balac, rey de Moab, a través del profeta Balaam. ¿Recuerdan que lo vimos? Números capítulo 22. Y durante 18 años Moab oprimió a Israel, mientras Israel se encontraba en el tiempo de los jueces. El libro comienza con un serio problema. Belén, Betlehem, significa casa de pan. Y no había pan en Betlehem. O sea, no había pan en la casa del pan. Vamos a ver que durante 10 años, alrededor de 10 años, Noemí vive en Moab y en lugar de dar solución por lo cual estaba huyendo, encontró más problemas. Huía del hambre, que le causaría la muerte. Y allí encontró más muerte. Pero en medio de su aflicción se enteró que el Señor había visitado, había bendecido, se había compadecido de su pueblo. Y aquí vemos de manera clara cómo es Jehová, quien bendice y nos da el pan nuestro de cada día. Y esto hace considerar a Noemí su permanencia en Moab y ya dice, no va más. Regresemos a mi tierra. El autor nos deja ver algo del estado de ánimo de Noemí al regresar a su tierra. Debemos recordar que aproximadamente duraron 10 años en tierra de Moab y algo que vamos a ver también es la soberanía de Dios sobre los acontecimientos que han ocurrido. Y algo que queremos destacar es el estado emocional de Noemí, una mujer creyente, pero una mujer que desafortunadamente por las circunstancias que está viviendo tiene queja, tristeza, amargura, aflicción, sufrimiento, desconsuelo, dolor. ¿Cuántos creyentes hemos pasado por ahí? ¿Cuántas personas con Cristo tenemos esas mismas situaciones? Debemos entender que en la soberanía de Dios, nuestros sufrimientos, nuestras pruebas están bajo el control absoluto de nuestro soberano Dios. Esta esperanza nos debe producir algo en nosotros como creyentes, que nos impide lamentarnos como lo hace la gente que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Hay lugar para el lamento? Sí. ¿Hay lugar para la tristeza? Sí. Pero debe ser, llamémoslo, moderado, prudente, sobrio, respetuoso. Porque la dirige el Dios a quien servimos. Dios está trabajando aquí, en nuestros corazones. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor debe quedar muy claro que sucede sí o sí porque Dios lo permite. Porque Él dirige y nosotros somos sus siervos. Dios está trabajando. Nuestra agenda debe coincidir con la agenda de Dios. No al revés. Dios es el soberano. El Señor Jesucristo dijo, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Nosotros en este siglo le decimos a Dios, no tu voluntad, sino la mía. Lo que sucede en la historia de Noemí nos hará pensar que todo gira en torno a ella. Pero Noemí, vamos a ver como una especie de tablas, de escenarios, es la actriz secundaria. El propósito es, hola, Ruth. El propósito es presentarnos a Ruth y mostrarnos que es una mujer moabita, que es una mujer gentil. Y el autor nos lo enseña, nos lo muestra varias veces con su nombre y de dónde es. Ruth, la moabita. El nombre de Ruth se menciona más o menos unas 12 veces. Y en ellas se menciona tal cual, Ruth, la moabita. Realmente hay 2 libros en el Antiguo Testamento que llaman nuestra atención por ser nombres de damas, Ruth y Esther. Pero el Antiguo Testamento no se vuelve a referir a Ruth, mientras que el Nuevo Testamento la menciona una sola vez en el contexto de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Mateo capítulo 1 versículo 5. Es probable que la palabra Ruth venga de una palabra que quiere decir amistad. El nombre Ruth venga de una palabra que quiere decir amistad. Ruth llegó a Betlehem como una extranjera. Se volvió una sierva. Se casó con un hombre rico e influyente.
y fue incluida en el linaje, en la familia humana de nuestro Señor Jesucristo. Siempre vemos a los moabitas con los israelitas en guerra. Es por eso que vamos a ver siempre la gracia de Dios cuando escoge a esta mujer con el propósito de que cumpla planes redentores de Dios precisamente en ese lugar. La fe de Noemí tuvo que ser muy interesante para Ruth, porque su declaración de lealtad que vamos a ver en el capítulo 1, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tuvo que haberlo visto de Noemí. Pregunta en esta noche, ¿cómo te está viendo la gente a ti? ¿Estás reflejando la gloria de Dios? ¿Realmente tú estás mostrando a Cristo y solamente a Cristo? ¿Tus pensamientos, actitudes, palabras y acciones te llevan a reflejar a Cristo? Es Cristo y solamente Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Esta mente finita, Señor, quiere entender la grandeza, la majestuosidad de tu nombre. Gracias, Jehová. Gracias, mi Señor, porque tú eres muy bueno. Hasta aquí nos has traído y es solamente por tu misericordia. Voz de Dios, nunca voz de hombre, Señor. El importante aquí es el mensaje, nunca el mensajero. Que lo que tú y yo hemos hablado en secreto, Señor, lo podamos transmitir. En el nombre de Jesús. Amén. Ruth, el mismo autor nos sigue hablando y nos va a venir hablando de la sola providencia de Dios. Ruth nos recuerda que Dios saca el bien del mal. Yo era un pecador, ahora soy un pecador redimido y voy para el cielo de donde espero a mi Señor y mi Salvador. Si Elimelech no hubiera hecho lo incorrecto, Ruth nunca hubiera venido a confiar en Dios. Este principio es visto de forma suprema en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Del acto más maligno jamás realizado, Dios sacó el bien más grande que seres humanos puedan experimentar jamás. Jamás. ¿Quién mató al Señor Jesucristo? Dios, por amor de ti y por amor a mí. Del acto más maligno jamás realizado, Dios sacó lo mejor para que nosotros pudiésemos experimentar la salvación. La acción de Elimelech de llevar a su familia a Moab es injustificable. Pero si eso no hubiese sucedido, Ruth no hubiese conocido y confiado en el Dios vivo y verdadero. Dios sacó un bien de un mal. Ahora bien, autor y fecha del libro de Ruth. Bueno, realmente el libro de Ruth, la tradición judía apunta a Samuel como el autor, pues lo cual es posible debido a la fecha en que murió, hasta que no hubo ungido a David como el rey escogido de Dios. Pero ni lo interno ni lo externo identifican de manera exclusiva al autor. Lo decimos porque así lo dice la tradición judía. Esta delicada, elegante, distinguida historia con mucha probabilidad apareció poco antes o durante el reinado de David en Israel, ya que David es mencionado, pero no Salomón. No obstante, si miramos atrás en el tiempo a partir de la bien conocida fecha del reinado de David, el periodo del tiempo de Ruth con mucha probabilidad sería tal vez cuando Jair fue juez. Ruth cubre alrededor de 11, 12 o 14 años. De 10 a 14 años, porque 10 duró en Moab, Noemí. Luego dice que varios meses en el capítulo 2, de abril hasta junio, cuando duró en el campo de Booz, un día en Betlehem, una noche en la era y alrededor de un año en Belén. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en la mente cuando vemos la historia de la redención de Dios. Junto a Cantar de los Cantares, Esther, Eclesiastés, Lamentaciones,
Ruth es parte de los libros, de los 5 libros bíblicos que están escritos en rollos separados y se leen en las sinagogas en los días de las fiestas. Hay una fiesta en donde se lee este libro. Los rabinos leen estos libros en la sinagoga en 5 ocasiones especiales del año. Ruth era leído en Pentecostés debido a las últimas escenas de la cosecha. Este bello relato ya había pasado a formar parte de las tradiciones orales de la gente y la genealogía final serviría al propósito de establecer una relación con los patriarcas, proporcionando una respuesta satisfactoria a todos aquellos que se acercan a este libro con reverencia. Ahora bien, ¿quién es el importante en la palabra de Dios? Cristo. ¿Dónde vemos a Cristo en el libro de Ruth? Booz, como un tipo de Cristo. Booz se convierte en el pariente redentor de Ruth. Si queremos tener en cuenta el libro de Ruth, es pariente redentor o redentor. Este relato nos muestra un antes de, una prefigura o anticipa la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como Redentor, Salvador, Libertador y protector de todos los creyentes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es nuestro Redentor. Él se hizo carne y vino en forma humana por su voluntad de identificarse con nosotros. Así lo hizo Booz. Cristo ha llevado a cabo la obra de redimirnos de nuestra condición. Aún más, la incapacidad de Ruth para cambiar su posición representa la absoluta indefensa humana y la disposición de Booz de pagar el precio completo de tu restauración, de la mía. Y también anticipa un pago, el pago que Cristo ofreció por nuestra salvación en la cruz del Calvario. Vamos a ver muchos temas. En realidad vamos a ver 7 temas teológicos principales que enseñan. Tal vez hayan más, pero realmente vamos a ver esos 7 temas. Primero, Ruth, la moabita, enseña que el plan redentor de Dios se extiende más allá de los judíos a nosotros los gentiles. Ruth enseña que las mujeres son coherederas con los hombres de la gracia de la salvación de Dios. Ruth enseña acerca de la mujer virtuosa. Ruth describe la soberanía de Dios y su cuidado providencial. Ruth es parte de la genealogía de la línea mesiánica. Booz, como un tipo de Cristo, se convierte en el pariente redentor. Y por último, el derecho de David, y por lo tanto el derecho de nuestro Señor Jesucristo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey. Él es el Rey. En el libro de Ruth vamos a ver la dimensión universal del propósito redentor de Dios. La inclusión de la moabita Ruth como integrante gentil en la genealogía de los reyes de Israel presenta el amor de Dios abarcando a todas las naciones de la tierra. Y ahí estamos tú y yo. El Señor no solo incluye a los gentiles en su plan de salvación, sino que emplea a gente que no pertenece al pueblo escogido como instrumentos de su obra redentora. El mensaje de Ruth se opone al exclusivismo, al partidismo, al favoritismo, ya sea de los que existían en esa época o ahora. La salvación está abierta para todo aquel que deposita su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven, amigo, a Jesús. Eso es lo que nos enseña el libro de Ruth. Pero también nos muestra la belleza
de la dedicación a la amistad y destaca los valores familiares. Ambas cosas poseen gran significado y deben ser fortalecidas en nuestros días. Priorizar sus deberes como nuera ante Noemí. La preocupación de Noemí por ayudar a Ruth y la protección que Booz le ofrece a aquella moabita son temas dignos de examen y muchos comentarios. ¿Tienes amigos creyentes? ¿Tienes personas en las cuales tú puedas decirles, hablarles acerca de tus situaciones adversas? ¿Abres tu corazón para que otros bíblicamente te aconsejen? ¿O realmente nuestras personas más allegadas son no creyentes? Porque ahí hay un problema. Ruth es un libro lleno de imágenes sobre la redención. Vamos a ver algo que, aunque ya lo vimos en Deuteronomio, acerca del levirato o el rescate. ¿Qué vamos a necesitar para tener una comprensión amplia y adecuada del mensaje del libro de Ruth? Debemos analizar, debemos comprender algunas reglas jurídicas y varios detalles específicos de las leyes mosaicas, que lo vamos a ver en su momento. Porque es que el libro de Ruth nos muestra leyes relacionadas con el tema del rescate y lo que se asocia con el levirato. Y eso lo vamos a ver, aunque ya lo medio vimos allí en Levítico capítulo 25 y en Deuteronomio 25. ¿Cuál era el propósito fundamental de estas leyes? Proteger el patrimonio al impedir que los bienes familiares y nacionales pasaran en manos de personas extranjeras. Eso es lo que quiere ver el levirato. Por eso cuando Noemí llega en esa crisis económica y social en la que estaba inmersa por sus desgracias, por la muerte de su esposo, ella confía en que volviendo Dios le iba a ayudar. Y así fue. Tenemos frente a nosotros un libro que nos va a mostrar la magnificencia de Dios, quien destaca su misericordia y relata un final feliz de una historia que comienza con una escena de hambre, muerte, aflicción, angustia, desaliento, tristeza, desconsuelo. Si tú estás así en esta noche, a esta hora, en este momento, hay una enorme bendición para tu vida. Dios tiene el control. Dios no se le ha salido esa situación de control. No lo va a hacer. Juan capítulo 10 nos dice que estamos en su mano y sobre su mano está la mano del Todopoderoso. Nadie nos puede arrebatar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nadie, nada, no nadie nos ha de mover. ¿Cuál es el carácter de Dios en el libro de Ruth? Él es soberano, Él es proveedor y lo más importante, Él es redentor. Mientras vamos estudiando el libro de Ruth, valoremos y alimentemos y fortalezcamos nuestras amistades cristianas. Recordando que el libro se relaciona con la providencia divina, que se manifiesta de forma natural en medio de la historia. Y en el caso de Ruth, esa acción se revela en lo cotidiano, en lo ordinario, en lo común, en lo frecuente, en lo habitual, en salir a tomar el Transmilenio, en salir a tomar un taxi, en salir a tomar algo. Dios está al control. En salir a comprar algo, en salir a un centro comercial, Dios está al control. En efecto, las declaraciones concretas del amor y la misericordia del Dios de Israel están presentes en las continuas actividades de los individuos y de las familias. En el libro de Ruth no hay milagros portentosos, fenómenos asombrosos, teofanías maravillosas o manifestaciones espectaculares de Dios, solo revelaciones concretas de amor. Dios te amó, Dios te ama. Hay consuelo, Dios te consuela. Hay ánimo, Dios te anima. Hay ayuda, Dios te quiere ayudar. Hay provisión, Él te va a proveer. Porque es un Dios de amor, es un Dios soberano.
pero hay una razón por la cual Dios dice que sí. Nehemías capítulo 8, versículos 3 al 8. Si guardamos su palabra, si la leemos, si la creemos, sin importar que pase lo que pase. La providencia divina se revela en las expresiones y las acciones de Noemí, en la idea de fidelidad, en la protección, en la providencia. Vamos a ver qué es la providencia divina. La providencia divina afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas y se manifiesta en una forma natural, naturalísima, así como es Él. Él es natural. Pero lo que más nos lleva a nosotros a ver en el libro de Ruth es la obra, la importante obra que se relaciona con el rey David. El famoso rey de Israel, el cantor de los salmos, el gladiador, el batallador, el luchador. ¿Y saben a quién incluyen? A Ruth, una mujer extranjera. Y no solo extranjera, sino moabita, un pueblo enemigo. Mis hermanos, con esto en mente y sin más preámbulos, sé que es larga la introducción, vamos al libro de Ruth. Libro de Ruth, capítulo 1. Libro de Ruth, capítulo 1. Y si nos damos cuenta, dice la palabra de Dios en el libro de Ruth, capítulo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El libro de Ruth nos atrae. ¿Por qué? Porque un excelente escritor supo plasmar con exquisita nobleza una majestuosa historia de admirables personas bajo el cuidado de un espléndido Dios. Sabemos perfectamente que en qué tiempo era, cuando gobernaban los jueces. Ruth era una viuda pobre, desamparada y extranjera, quien fue usada por Dios para que de su descendencia naciera el rey David y mucho después nuestro Señor Jesucristo. No importa quiénes seamos, Dios puede realizar grandes cosas por medio de personas viles. Solo necesitamos ser obedientes. Y eso nos dice el libro. Dice que el hombre era de Belén de Judá y fue a morar en los campos de Moab. Ahí ya poseemos problemas. El libro de Jueces concluye con la declaración de anarquía, de desorden, el caos moral, apostasía, renuncia, el abandono de la religión verdadera. Y el libro de Ruth comienza con conexión en el tiempo de los jueces. Así comienza el libro de Ruth. La hambruna que aquí nos muestra, y hubo hambre, era algo natural del pecado. Era un castigo que el pueblo se impuso a sí mismo por su desobediencia. El Señor ya les había advertido que la propia tierra se volvería en su contra si eran infieles. Eso lo vimos en Deuteronomio capítulo 28. La agricultura dependía de lluvias temporales. Sin estas no habían cosechas y comenzaba el hambre. Betlehem, casa del pan. Tremendo. En Betlehem, en la casa del pan no había pan. Dice versículo 2, y el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. La decisión de Elimelec de irse con su familia a los campos de Moab no se presenta como fruto de su oración, de su lectura de la palabra, de su común unión con el Dios vivo y verdadero, sino fue su propia elección. Noemí, aunque obviamente era una mujer sincera y creyente, se revela vulnerable, débil, indefensa
a una práctica común de culpar, de atribuir a Dios aquellos acontecimientos que perjudican a su gente y frente a los cuales la humanidad está indefensa. Versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó con ella sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí 10 años. La misma Biblia nos dice cuánto habitó Noemí. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. La escritura nos revela a través de la integridad de su mensaje que tales adversidades no se originan directamente de Dios. ¿Dios tiene el control? Sí, siempre lo va a tener. Pero algo que vemos es que Elimelec no fue dirigido por Dios para allí. Es más, huían de la muerte que proporcionaba el hambre. ¿Y qué encontraron? El resultado del castigo que pesa sobre los seres humanos por el pecado original o por el fruto de la carne, cuando decide seguir sus propios caminos, no importa lo malicioso o astuto o viceversa, inocente o ingenuo del intento, si el resultado no es favorable, la culpa termina siendo de Dios. Señor, pero es que esa relación que yo tenía con ese hombre que decía ser creyente, pero que le gustaba un poquitico el vallenato y la salsa, Cali es Cali y lo demás es Loma, yo no lo vi, pero a ti te dijeron que no. ¿Por qué lo hiciste? Porque tu propio corazón te llevó a eso. ¿Y quién terminó siendo el culpable? Elimelec, su nombre significa mi Dios es rey, lo que realmente significa una fervorosa consagración al Dios de Israel, un hombre piadoso. Puede ser que sea un hombre destacado entre la comunidad, cuyos hermanos hubiesen encontrado un hombre anónimo, que lo vamos a ver más adelante, y un tal Booz. Noemí, su nombre significa placentera, agradable, confortable. Malión o Malón significa enfermo, y Kelión, consumido. Cuando la Biblia nos dice a nosotros que duraron 10 años, este periodo parece incluir todo el tiempo de la residencia de Noemí en Moab. No solamente hasta que se murieron, sino todo el tiempo. Las moabitas eran descendientes de Lot, sobrino de Abraham, y por lo tanto pariente de los israelitas. Pero por su hostilidad no se permitía que los moabitas y los israelitas se casaran sino hasta la 10ª generación. Pero esta prohibición solo se aplicó a los hombres, no a las mujeres. Aún así, es cosa extraordinaria que en vista de esta prohibición, el misericordioso Dios escogió a Ruth la moabita y llegó a ser antepasado no solamente del rey David, sino también de nuestro Señor Jesucristo. En versículo 5 nos dimos cuenta que la mujer estaba desamparada. Noemí, una viuda en Moab, sin hijo, sin esposo, creía que el Señor la había afligido con amargura hasta que muriera. No se da ninguna razón por la muerte de estos 3. No se da razón de eso. Solamente nos están diciendo es, hola, Ruth. Y algo que me parece extraordinario es que sin Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, llegó la noticia de que la situación económica de Judá ha mejorado. Noemí oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y la muerte de Elimelec y de sus 2 hijos abrió el camino para que Noemí, Ruth y Orfa dejaran Moab y regresaran juntas a Betlehem. Jehová había visitado a su pueblo. Indudablemente el Señor había enviado lluvia para poner fin al hambre.
La soberanía de Dios a favor de Israel se halla totalmente en cada palabra del libro de Ruth. En cada palabra, que lo vamos a ver más adelante. Versículo 8. Y Noemí dijo, palabra clave. El libro de Ruth es un libro de conversaciones. Vamos a ver, dijo, hablaron. Y Noemí dijo a sus nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Versículo 11. Noemí respondió, dijo, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Noemí alentó gentilmente a sus nueras a volverse a la casa de cada una de ellas y les dijo, cásense otra vez, cásense. Por eso ya en el versículo 8 le dice, vuélvasen a la casa de sus maridos, frescas. Yo las libro de toda cosa, tranquilas, cásense. Pero ellas insistieron llenas de emoción en ir a Israel. Y ante un segundo ruego para que regresaran, vamos a verlo, versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ante su segundo ruego, Orfa se volvió. Noemí ruega a Ruth por tercera vez, andaos, volveos a la casa de vuestra madre. Noemí exime a Ruth y a Orfa de cualquier obligación en que pudieran haber incurrido. Cuando su familia pagó la dote a las familias de ellas, cuando se casaron con sus hijos. Y me encanta esta palabra, que Jehová tenga misericordia. Tremendo, que Jehová haga misericordia. Saben, misericordia incluye acciones y actitudes más allá de una obligación o de una cortesía o de una amabilidad. La palabra describe una petición hecha a una persona superior, en este caso Dios, por algo acordado de antemano. En este caso, es el pacto de Israel con Dios, lo que da esperanza de que Dios, quien es el importante, tratará con ellas con fidelidad y misericordia. La esperanza incluye lealtad. Cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes, le veremos. Dime si eso no te da esperanza de seguir día a día. El amor y la misericordia de Dios, su bendición, su bondad en proveer redención. No es un asunto solamente de obligación, también tiene que ver con generosidad. No solamente entra en juego la lealtad, sino también la bondad, la piedad. La parte débil busca protección y bendición por su protector. Noemí quería para ellas dos, quienes estaban afligidas, quienes eran débiles, protección de su protector. Pero no le exigía a Dios sus derechos. Lo más importante es que la parte más fuerte, en este caso Dios, permanece comprometida con cumplir su palabra, pero mantiene su libertad, sobre todo en relación de cómo llevar a cabo sus promesas. La palabra indica involucramiento y compromiso personal en una relación que sobrepasa los límites de la ley. Tremendo.
En el versículo 9 habla de descanso. Y es que nos lleva a pensar que Noemí bendijo a las jóvenes en el nombre del Señor, y este descanso incluía también la seguridad física que las mujeres pudieran obtener con el matrimonio. Y realmente para Ruth fue una bendición, llamémoslo profética, de descanso espiritual que encontraría en el Dios de Israel, y la ayuda que encontraría por medio del pariente cercano o el pariente redentor. Y encontramos a una Noemí que se está quejando. Así como todo lo bueno proviene de Dios, así también todo lo malo son permitidas por Él. Con un propósito: que tú y yo crezcamos para su gloria. Crecimiento. Las pruebas te permiten crecer, crecer y crecer, y son dadas por Cristo. La tentación es dada por el adversario y es para caída. Ahí está la enorme diferencia. Y en el versículo 16 vamos a ver la declaración más poderosa de lealtad y su consagración al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Versículo 16, capítulo 1. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que tú vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me hallara, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué declaración de lealtad a Jehová, a Noemí! Eso es fuerte, es muestra de constancia, de amor. Es un sentimiento universal que no se puede desconectar del pacto. Esto solamente comunica el cumplimiento de una obligación legal. Legal. La declaración de Ruth de fidelidad a Jehová y a su suegra es una de las más bellas en sentimiento y propósito en la literatura universal. Un análisis de esta promesa enfatiza su costo. Implicó un abandono total, pero total, de su tierra, de su parentela, de su familia, y fue hecho voluntario y con todo su corazón. Su base es el amor que Ruth tiene por Jehová y por Noemí. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hay iglesias en varias partes del mundo, iglesias de lesbianas, donde aseguran que la relación entre Ruth y Noemí fue más allá. Y lo justifican su pecado con este texto bíblico. No, y no, y no. Ella amó a Jehová y por ende amó a su suegra. Algo las une y es un corazón redimido. Por eso dice: y tu Dios, mi Dios. Este testimonio constituye en evidencia la conversión de Ruth, del culto de Quemos, de los dioses de Canaán, de los dioses de los moabitas, a Jehová, el Dios de Israel, el único Dios verdadero. La transformación de Ruth de adorar ídolos a tener fe en el único Salvador. ¡Qué declaración! Bella, majestuosa, de amistad y lealtad familiar. Noemí no argumenta más y dice: nos fuimos. Versículo 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Realmente podemos ver que la religión sin mácula, como dice allí en Santiago, se vio reflejada en Noemí. ¿Se ve reflejada en tu vida? Ojo, ¿se ve reflejada en mi vida?
No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque lo que enseña una persona, si no lo vive, está condenado. Y ojo, no es pérdida de salvación, son galardones, es diferente. Versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, venga, ¿no es ella Noemí? ¿No es ella Noemí? Y ella respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y ojo con el 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron a Belén, un viaje de 100 a 120 kilómetros, 7 días. Toda la ciudad habla de Noemí. Parece ser que había sido una persona muy bien conocida. La pregunta, ¿no es esta Noemí? Reflejaba la dura vida durante los últimos 10 años y los estragos que habían causado en su semblante. Se nota. ¿Cómo está? Bien. Pues prosperado, bendecido, en victoria. ¿Usted es cristiano? Sí, hasta los huesos. ¿Realmente tenemos esperanza? Y sí, los problemas nos afligen, pero tenemos esperanza. El Todopoderoso, Jehová, y Jehová el Todopoderoso, que utiliza en el versículo 20, pone mucho énfasis en el gobierno soberano de Dios sobre los asuntos humanos, y es el mismo Señor que revela su propósito sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de Noemí, sobre la vida de Ruth, porque Él está en control. Se nota la esperanza. La insinuación de un futuro mejor. El Todopoderoso, Jehová, y Jehová el Todopoderoso. El Shaddai. Enfatiza la naturaleza de Dios como proveedor y guardián de su pueblo. El Shaddai. Pero aquí vemos a una mujer con una irónica queja contra Dios. ¿Qué fuerza y qué poder le montó a eso? El Shaddai se ha venido contra mí y su mano me ha aplastado. Dice que se fueron con manos vacías. Entonces, ¿por qué se fueron si estaban llenos? Perdón. ¿Por qué se fueron? Yo me fui llena, dice Noemí. Entonces, ¿por qué se fueron? Si estaban con manos llenas, yo me quedo. Sí, tenían ciertos recursos. Y probablemente les fue mejor cuando llegaron a Moab. Pero por esas circunstancias que desconocemos, su residencia se tornó muy amarga. Elimelec murió y dejó a su esposita y sus 2 hijos, y luego sus 2 hijitos también. Noemí significa llena y Mara significa manos vacías o amargura. Su perspectiva acerca de la vida, aunque estaba fija en la soberanía de Dios, pero no abrigaba esperanzas. Por eso quería ser conocida más como Mara. Amargura, amarga. ¿Han conocido gente amarga? ¿Gente amarguras? ¿Sabe qué es lo que me encanta de los amargados? Que hasta que no contagian de su amargura a todos los que los rodean, no quedan felices. Cuando ya ven que todo el mundo queda amargado, ahí sí, la esposa de Job. Yo veo aquí la esposa de Job. Maldice a tu Dios y muérete. Tal cual. Sí, confiaba en la soberanía de Dios, total, absolutamente. Pero nunca lo olviden. Un amargado lo que busca es amargar a los demás para ponerse contento. Y aquí vemos en el versículo 22 la primera vez que en Belén,
Es llamada Ruth la Moabita. Es una prefiguración de futuras conversaciones de gentiles. ¿Qué vimos hasta aquí? En el capítulo 1, en toda la introducción, gente, personas comunes y corrientes, como tú, como yo, normales, en un andar diario. Pero ella salió llena. ¿Cómo volvió? Vacía, por no buscar la voluntad de Dios. Salió con esperanza de una vida mejor y volvió derrotada. Salió con respeto del pueblo, porque la reconocieron. Pero volvió creando escándalo por ser una persona amargada en la vida. Sí, podemos ser cristianos y hasta los huesos. Sí, podemos ser personas que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Pero como lo vimos allí en Nehemías capítulo 8, si la palabra de Dios no se hace un diario y constante vivir, nada somos, nada hacemos. Cuando atrapan un águila para meterla en el zoológico, el águila queda supeditada, amarrada, amargada, porque ella tiene que estar en las alturas, en los cielos. Nosotros no somos de este mundo, somos de arriba. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Lo esperas? ¿Sabes perfectamente la esperanza? ¿Sabes perfectamente que todo lo que está sucediendo alrededor de tu vida es para tu crecimiento? Si las personas, circunstancias o cosas alteran tu cristianismo, ojo, mucho ojo. Tengamos mucho cuidado con respecto a eso. Porque realmente nosotros tenemos que ser amonestados con respecto a lo que dice Dios a través de su santa y bendita palabra. No le creamos a cualquiera. Creamos lo que Dios dice en su palabra, solamente en su palabra. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No más quejas. No más quejas. ¿Es difícil? Sí, pero es lo más seguro. Yo no estoy diciendo que sea fácil. No es fácil, pero es lo más seguro. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Si ya viniese Cristo en este preciso instante y te encontraras con Él cara a cara espero verle, ¿qué le dirías? O mejor aún, ¿qué te diría? Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que haces, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por el libro de Ruth, que nos enseña, Señor, que nos ayuda, que nos alienta, que nos lleva cada día a confiar más y más y más en que tu venida es inminente, Señor. Padre, por favor, permite que tu Santo Espíritu selle estas palabras en nuestros corazones y vivamos con un temor reverente de que tu venida está próxima. Señor, lo que sucede en este mundo solamente nos dice que nuestro Redentor viene pronto. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y bendiciones.